Hola, Konnichiwa. bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Soy Emanuel Trinidad, consejero para Cooperación Educativa, Científica y Tecnológica. Gracias por escucharnos. En este mes de agosto, como cada año, en Japón se recuerda el aniversario de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, que marcaron un parteaguas en la historia de Japón y del mundo. Para conversar sobre este tema tan relevante, nos acompaña la doctora Silvia Lidia González Longoria, periodista y académica mexicana con una importante trayectoria en Japón, autora de los libros Hiroshima, la censura del siglo XX y Hiroshima, la noticia que nunca fue, cómo se censura la información en tiempos de conflicto, además de ser directora del documental Las voces de los pájaros de papel sobre este mismo tema. Para quienes no la conozcan, les comento que Silvia Lidia González es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en periodismo especializado por el Tecnológico de Monterrey y doctora en estudios de Asia y África con especialización en estudios de Japón en el Colegio de México. Estímulos académicos y de investigación la llevaron además a la Universidad de Navarra, la Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka y la Universidad Sofía de Tokio. Como periodista, trabajó en varios medios impresos y electrónicos de la cadena Multimedios Estrellas de Oro y Multivisión, entre otros. Fue docente en el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Monterrey, donde fundó la agencia informativa Udemy. Ha obtenido diversos premios y reconocimientos académicos, incluyendo el Premio a la Excelencia Académica en Periodismo, otorgado por la Asociación Mexicana de Editores en 1987. Es autora de 4 libros y diversos artículos en publicaciones especializadas de Venezuela, México, Francia y Japón. Comunicación, paz y derechos humanos han sido temas centrales de sus conferencias y participación en eventos en varios países. Fue corresponsal del diario El Nacional de Caracas, investigadora en la Universidad de los Andes de Venezuela y actualmente es profesora de Comunicación y Lengua en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda. Muchas gracias, Silva, por platicar hoy con nuestra audiencia. Encantada, muchísimas gracias por esta oportunidad, Emanuel. Oye, y para iniciar, platícanos un poco, ¿cómo se inició tu relación con Japón? Bueno, pues tal vez de manera inconsciente había algún interés desde mi época infantil y esto lo vine a descubrir, ¿sabes? Recientemente, por casualidad, explorando en los cuadernos de primaria. Mi mamá todavía guarda mis cuadernos de toda la escuela y encontré por sorpresa que casi siempre en los cuadernos de ciencias sociales, historia, elegía noticias de tema japonés y particularmente, y eso fue una gran sorpresa, temas de Hiroshima y Nagasaki. Y eso es increíble porque ahora vamos a hablar un poco más de eso. Este tema terminó convirtiéndose pues en centro de mi actividad en muchos sentidos. Así que cuando he ido y me he encontrado estas sorpresas, digo, ahí estaba Japón. Tal vez no tenía conciencia de eso, pero desde mis 10, 11 años por ahí, Japón aparecía en mis cuadernos, ¿no? Y bueno, ya de manera más concreta debo decir que ya en mi vida adulta me trajo el periodismo. Pero no en la cobertura de algún evento, sino más bien el periodismo como tema de estudio. Y creo que vamos a hablar un poco más de esto, ¿verdad? Oye, entonces Hiroshima y Nagasaki te han atraído prácticamente desde siempre, desde que eras niña y el estudio de estos temas y de lo que sucedió en estas ciudades y que marcó la historia del mundo. ¿Cómo fue que esos temas aparecieron en el horizonte de tus investigaciones? Yo te estaba contando ciertamente que llegué primero a Japón por el periodismo, pero como investigadora, no a practicar, quiero decir, no a cubrir pragmáticamente un evento. Como antecedente, yo te tengo que contar que yo había tenido experiencia trabajando como periodista desde mi etapa universitaria. Estuve en varios medios, especialmente en el Diario de Monterrey, que ahora es Milenio, y en la cadena Multimedios. Y había tenido también algunas oportunidades para participar en programas de periodismo
en Washington, en Estados Unidos y en Europa. Y uno de los puntos que siempre me llamó la atención fue el reto de la divulgación, la dificultad de nuestros medios para llegar al público y para ganar lectores, en el caso de la prensa. Y este punto fue precisamente el que me llevó a solicitar una beca para investigar cómo trabajan los medios de mayor circulación del mundo, que eran y son todavía los diarios japoneses. Felizmente, con el apoyo de una beca del Ministerio de Educación japonés, llegué a este país con muchas preguntas para tratar de entender cómo un solo periódico llegaba a tener un tiraje superior a los 14 millones de ejemplares diarios. Y así empecé a investigar y acercarme al periodismo en Japón. Entonces tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Osaka, que ahora se ha integrado a la Universidad de Osaka, y en la Universidad Sofía en Tokio. Y debo decir que esa experiencia marcaría muchos pasos en mi vida, particularmente porque en ese tiempo, en esa primera vez en Japón, en unas vacaciones de verano, con unas queridas amigas, tuve la oportunidad de viajar y llegar a Hiroshima precisamente un 6 de agosto, en el momento en que se estaba dando la conmemoración por el bombardeo atómico. Y bueno, como es sabido, es un acontecimiento que marcó terriblemente la historia de esta ciudad y del mundo, y a mí me causó un gran impacto. Tal vez yo tenía, como mucha gente, una imagen muy abstracta, ¿no?, de una explosión atómica, y después de conocer a los sobrevivientes, de darles la mano, de acercarme más a sus experiencias, me empecé a cuestionar sobre lo poco que conocemos sobre el tema. Y por curiosidad también empecé a ir a los archivos y las hemerotecas para tratar de releer lo que tal vez solo conocía como una breve lección de historia en la primaria. Y mi sorpresa fue mayúscula porque encontré al día siguiente de lo sucedido, es decir, el 7 de agosto de 1945, no había nada en los diarios japoneses. La información se había censurado. Ajá. Y ese silencio pues despertó en mí ese deseo de investigar más sobre el tema. ¿Por qué se censuró? ¿Qué estaba pasando? Y bueno, así te puedo responder de alguna manera breve. ¿Cómo llegué a Japón? Con un tema de investigación sobre los diarios japoneses y su gran circulación, y cómo ese tema y esa primera experiencia me llevó a otro tema que ha marcado mi vida, ¿no? Definitivamente yo te entiendo porque para nuestros escuchas que no están en Japón o que no han visitado Japón, es importante que les digamos que la primera vez que uno va de visita a Hiroshima es una experiencia impactante, es una experiencia para la que no estamos preparados y que te mueve hasta el fondo del corazón el ver el sufrimiento tan fuerte y que causó la devastación de la bomba atómica. Entonces, me imagino, yo nunca he estado ahí en la celebración de un 6 de agosto, pero supongo que llegar en esa fecha, además de haber dejado una huella muy impresionante en ti, que ya traías un interés sobre el tema, ¿no? Así es. Bueno, tu testimonio es el mismo que también he recibido de mucha gente, y bueno, yo no escapé a eso, que además debo decir que habiendo hecho pues tantas crónicas periodísticas, ese día yo intentaba pasar información a la radio en México, y por primera vez yo sentí que me faltaban palabras, que no tenía cómo explicar todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, desde muchos puntos de vista creo que empecé a cuestionarme a mí misma sobre lo que había visto y lo que no había visto, lo que había por ver. Y ese es un tema que creo que nos va a acompañar durante esta conversación en varios momentos, ¿no? Claro, porque entonces todo esto que tú viste y que reflexionaste y te quedó todavía de interés y de inquietud, ¿cómo lo aplicaste cuando regresaste a nuestro país después de esa primera etapa en Japón? Como había explicado, originalmente vine con preguntas sobre la circulación de los periódicos japoneses. Por esa parte terminé una investigación que me arrojó pues respuestas muy interesantes. Esa gran circulación de los periódicos japoneses tiene que ver con la tradición, con el alto nivel de lectura, con el alto nivel de alfabetización, con el sistema de circulación, con el marketing de
las compañías periodísticas, con el poder adquisitivo y no necesariamente en todos los casos con el contenido de los periódicos. Así que bueno, yo intentaba llevar respuestas para aplicar al periodismo en México, pero debo decir que no fue fácil, ya que pues no me podía llevar todo ese contexto japonés a nuestro país. En México se hacía, y creo que todavía en muchos medios se hace muy buen periodismo de investigación, un periodismo muy valiente, pero por supuesto que la problemática, el entorno y las circunstancias son muy diferentes. Así que cuando regresé a México, seguí conectada al periodismo, pero crucé a otro ángulo, y es que me dediqué a observar y a practicar de otra forma el periodismo desde la academia. Como profesora universitaria trabajé en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Monterrey, donde tuve la fortuna de inaugurar la Agencia Informativa UDEM, que fue un gran estímulo para seguir haciendo periodismo con mis estudiantes en una plataforma diferente, tratando de explorar más las fuentes académicas. Y esa nueva reinserción a los medios académicos en México, pues me permitió el contacto con, en aquella ocasión, la profesora e investigadora Michiko Tanaka del Colegio de México, y con ella compartí algo de lo que ya había investigado y había observado en Hiroshima. Y así empezó en esta nueva relación con el mundo académico, y en esta ocasión con el Colegio de México, pues una nueva etapa, ¿no? Ingresé en el doctorado en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, en la especialidad de estudios japoneses. Con la tutoría de la profesora Michiko Tanaka pude continuar con mi investigación, ahora ya con preguntas muy concretas sobre la cobertura informativa de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, retomando aquella primera impresión que me había causado Hiroshima, cuando intenté dar esa cobertura informativa sobre la ceremonia de paz, pensaba, ¿cómo se habrá comunicado lo que pasó en 1945? Si tantos años después crea ese impacto, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo lo habrán comunicado, ¿no? Los periodistas de aquella época? Entonces, bueno, toda esa curiosidad me llevó a buscar la forma en que se cubrieron los acontecimientos originalmente. Encontré de un lado la censura en la parte japonesa, manipulación informativa en la parte de los medios norteamericanos. Tuve la oportunidad de hacer seguimiento al tema, no solo en las hemerotecas de Japón, también en los archivos nacionales de Washington, en colecciones especiales que hay en la Universidad de Maryland, donde se recopilan miles de cajas con documentos y los artículos periodísticos que fueron censurados en Japón por las fuerzas de ocupación después de la guerra. Y bueno, también la oportunidad de conversar con académicos y especialmente con las víctimas de la bomba atómica, a quienes respeto mucho porque de los miles de sobrevivientes no es fácil encontrar voceros, no todos quieren hablar, no todos... no es fácil traer a la memoria algo tan doloroso, ¿no? Y aprecio mucho quienes sí lo hicieron por todo lo que aportaron para mi trabajo, y a quienes no lo hicieron también, porque hay una forma de entender lo que significa ese silencio, ¿no? También. Bueno, finalmente, con todo esto pude presentar mi tesis de doctorado con el apoyo muy valioso de académicos. El profesor reconocido intelectual Lorenzo Meyer fue el presidente del jurado en mi trabajo, y tuve pues el apoyo de otros profesores, y pudimos también editar el trabajo de investigación de la tesis en un libro que se titula Hiroshima, la noticia que nunca fue: cómo se censura la información en tiempos de conflicto. Así que así fue como el tema se fue convirtiendo realmente en un motivo académico muy importante, ¿no? Para mi doctorado. Todo esto que encontraste en Japón, investigaste, ¿cómo has encontrado? ¿Qué relaciones has encontrado entre esos temas atómicos en Japón con México y otros países de Iberoamérica? ¿Cómo pueden... ¿Qué existe en nuestros países que puedas relacionar con eso? ¿Cuáles son las ideas que has encontrado en México y en América Latina?
En la parte de la investigación, siempre uno va encontrando cabos muy interesantes que podrían llevar a otros trabajos muy extensos de investigación. Pero para no desviarme del tema, solo recuerdo tal vez algunos ejemplos. Mientras hacía mi tesis doctoral, por ejemplo, a propósito de la relación con países de Iberoamérica, encontré algunos datos sobre la vida del piloto, Paul Tibbets, quien iba al frente de la misión del ataque a Hiroshima en el avión Enola Gay. Bueno, el Enola Gay fue llamado así en homenaje a su madre, de origen cubano. Entonces, curiosamente, los ensayos de Tibbets para la que iba a ser su misión en el bombardeo se dieron entre la costa este de Estados Unidos y Cuba. Era el ensayo para volar desde las Islas Marianas, en el Pacífico, hasta Japón, regresar. Bueno, ese ensayo se hizo yendo a Cuba. Esas eran las vías de ensayo. Luego, en la misión del bombardeo a Hiroshima también, iban 3 aviones, el Enola Gay, del que ya hemos hablado, con el personal militar. Iba otro avión que iba a filmar lo que iba pasando. Y también iba un avión en el que iba la misión científica para observar el lanzamiento del arma. Ahí estaba a la cabeza un científico de origen hispano, Luis Walter Álvarez. En el momento de la explosión, él empezó a dibujar lo que veía, el famoso hongo atómico, pero también se tomó un tiempo para escribirle una carta a su pequeño hijo de 5 años, reflexionando sobre lo que acababan de hacer y si realmente con esto la humanidad se iba a salvar de las guerras o se iba a destruir, ¿no? Yo considero que esta es una de las primeras reflexiones, porque todavía el mundo no sabía lo que estaba pasando cuando desde el avión ya un hombre de origen hispano se fue pensando en esto y en cómo se lo iba a comunicar a su hijo. Yo tuve oportunidad después de contacto con ese hijo, que también fue un científico, ha sido un científico destacado. Te digo, vienen de una familia hispano-cubana también, la familia Álvarez. Y en relación con México, mira, parecerían historias de ficción, pero mientras investigaba, encontré también en archivos que fueron secretos y que ahora ya se han desclasificado, algunas evidencias de cómo se usaba México como un puente para el espionaje sobre asuntos de la guerra y sobre la información atómica, que era un punto neurálgico, ¿no? en la relación Estados Unidos, la tensión con la Unión Soviética. Bueno, hay algo que también no es ningún hallazgo especial en mi investigación, pero vale recordar que México tuvo un papel muy importante también en el impulso y la firma del Tratado de Tlatelolco, que es pues una instancia muy importante desde 1967 que ha unido a los países de América Latina de manera ejemplar como una zona libre de armas nucleares. Pero más allá de todos estos detalles históricos, un punto muy interesante que me ha gustado mucho compartir tanto con mis estudiantes como con público japonés y latinoamericano, es el impacto de los bombardeos atómicos en el arte y la cultura popular de nuestros países en Iberoamérica. Ha sido muy interesante ver cómo a tantos kilómetros de distancia, poetas, novelistas, ensayistas, pintores, escultores, músicos, directores de orquesta, directores de cine, han tratado con mucha sensibilidad, han tratado los temas de los bombardeos. Precisamente como producto de esa sensibilidad han hecho canciones, pinturas, poemas, crónicas dedicadas a todo lo que sucedió, a todo lo que a veces intuían que estaba sucediendo, porque, como digo, estaban lejos del idioma, lejos de la geografía japonesa, pero creo que muy cercanamente en lo humano, muy cercanos en lo humano. Y me ha gustado mucho compartir esta parte, ¿no? Cómo han sido vistos con esa sensibilidad estos acontecimientos por nuestro mundo hispano. Y cuando hablo de esa sensibilidad de los artistas, contamos entre ellos a escritores, a pintores como David Alfaro Siqueiros en México, que alude al tema en varias de sus obras. Y a propósito, precisamente Siqueiros tuvo una relación muy cercana con un gran artista japonés, Taro Okamoto. Hemos hablado, Taro Okamoto ha vuelto a la imagen de mucha gente que lo
lo vino a redescubrir, ¿no? Claro. Porque ahora con los Juegos Olímpicos la gente se preguntaba, ¿y ese gran mural que hay en la estación de Shibuya, de dónde viene? ¿Quién lo hizo? Bueno, la historia para muchas personas tal vez no es muy conocida, para algunos otros, bueno, ya estamos más familiarizados, ¿no? Con esta historia de Claro. Taro Okamoto, que fue un gran artista del siglo XX en Japón, que tuvo relación con el movimiento muralista en México, con algunos de los artistas, que por cierto, cuando llegó a México, después de haber sido un gran explorador, casi que antropólogo también de la imagen en muchos lugares del mundo, pues encontró tantas cosas que le parecían tan cercanas a lo que él quería expresar en el arte, que decía, ¿cómo es posible que estos mexicanos lleven millones de años copiándome, ¿no? Entonces, bueno, Taro Okamoto tiene un mural muy importante llamado El mito del mañana, que refleja un poquito su reflexión sobre la necesidad de vivir en paz en plena época atómica, ¿no? Por eso dice, será un mito el mañana, el futuro, si no aprendemos las lecciones de la guerra, ¿no? Y a vivir en paz. Bueno, esa obra que también fue hecha en México y que por azares del destino desapareció un tiempo y ahora pueden ver muchas personas en un sitio muy abierto, en la estación de Shibuya, en Tokio. Bueno, es también de alguna manera producto de las reflexiones por la paz, asociada de alguna manera indirecta también al arte, ¿no? En nuestros artistas latinoamericanos. Así que, bueno, esa es una de las partes que me ha hecho pensar mucho en la relación que tenemos artística y humana entre el tema de Hiroshima y Nagasaki y nuestros países también, sí. Oye, bueno, pues es que hay tantas cosas que traes aquí a la mesa que te quisiera preguntar, pero bueno, primero esto que nos hablas del mural del mito del mañana de Taro Okamoto, sí, ahora lo han redescubierto con las Olimpiadas, con la cobertura mediática que ha habido sobre Tokio y con el interés que ha habido en todo el mundo sobre Tokio, pues mucha gente lo ha conocido o reconocido. Y bueno, pues tiene toda una historia, es uno de las grandes huellas de México, de la cultura mexicana en Japón, como le podemos llamar. Pero esto que tú nos hablas de la relación o de cómo el arte captó, interpretó, percibió y plasmó la experiencia de los trágicos eventos de Hiroshima y de Nagasaki también, de alguna forma tú lo reflejas en el documental Las voces de los pájaros de papel que dirigiste y que desarrollaste junto con tus alumnos de la Universidad de Estudios Extranjeros, de Estudios Internacionales de Kanda, perdón. Cuéntanos un poco de esa experiencia, cómo se da, cómo se desarrolla, cuéntanos cómo viviste esa, de qué se trata el documental. Gracias, sí. Bueno, debo agradecer primero la oportunidad que he tenido de trabajar desde hace años en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, en Japón, como lo mencionas, y con el apoyo de la universidad pude recopilar algunos de los materiales que tenía de la investigación de mi tesis doctoral, con nuevas reflexiones, entrevistas con especialistas y algunos testimonios de mis propios estudiantes a propósito del accidente nuclear en Fukushima en el año 2011. Y así pudimos hacer entre todos el documental que se llama Las voces de los pájaros de papel, en el cual participé como guionista y directora. Para contar un poquito más de qué se trata, bueno, el hilo narrativo del documental ha sido la historia del abuelo de una joven estudiante. Él había nacido en Hiroshima y era un contador de historias en estos pequeños teatros ambulantes llamados kamishibai. Esa actividad se detuvo precisamente porque fue víctima del primer bombardeo atómico el 6 de agosto de 1945. Su familia se dispersó, como muchas, y el destino lo llevó a Fukushima muchos años después. Ahí, luego de tantos años, de tantas memorias escondidas en papelitos que doblaba en forma de grullas, es decir, hacía origami, el abuelo desapareció lamentablemente el día de la tragedia del 11 de marzo de 2011, ¿no? El tsunami y la tragedia nuclear. Los recuerdos de su nieta nos ayudan entonces a repasar las voces de las víctimas de los bombardeos, los comentarios y el análisis de los académicos sobre las versiones históricas y la manipulación informativa.
Y finalmente también a ver una muestra del impacto de ese tema en un mundo tan distante como es el del arte en Iberoamérica, que es precisamente ese aspecto del que hablábamos hace un momento. El documental fue presentado en el Instituto Cervantes de Tokio, en el espacio mexicano de la Embajada de México, en varias universidades aquí en Japón y después también en América Latina, en instituciones de Argentina y en México, en espacios universitarios. Ha sido una maravillosa oportunidad para demostrar que los jóvenes, los abuelos que vivieron la posguerra, las víctimas de las bombas atómicas, los académicos, los periodistas, los artistas, podemos trabajar en conjunto para contar la historia o las historias del pasado y al mismo tiempo tener conciencia de que somos entes sociales, podemos organizarnos para que este tipo de historias lleven la reflexión, el cuestionamiento de los argumentos oficiales y que podamos participar también más activamente en la toma de decisiones que se hagan en estos tiempos para procurar que se escriba una historia diferente, que no se repitan errores como los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Esa fue una experiencia muy linda trabajar en este documental. El documental de Las voces de los pájaros de papel, vamos a dejar la liga al sitio en las notas de este episodio para quien quisiera estar interesado en realizar una proyección, te contacte a través de su sitio y bueno, pues se pueda ver por más personas en más países, lo cual nos daría mucho gusto porque es una obra que realmente vale mucho la pena y que nos abre mucho los ojos. Y por cierto, de esta experiencia y de esto que nos presentas en estas obras, tanto en tus libros como en el documental, uno de los papeles centrales, como bien nos mencionabas, son los sobrevivientes que quedan de los bombardeos. ¿Cuál es tu visión sobre esos sobrevivientes? ¿Cuál es tu experiencia con ellos? ¿Qué nos puedes decir de ellos? Uy, bueno, han pasado 76 años y aunque el tema parezca algo muy conocido y repetido, creo que de verdad nos falta ver, escuchar, conocer, atender, entender y aprender mucho de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki. Podría decir que de todo esto que he trabajado he tenido grandísimas lecciones que me gustaría mucho compartir. Primero, tal vez desde el punto de vista social, como parte de una sociedad, yo creo que todo este trabajo sobre la censura, la desinformación, ha afectado a la opinión pública en más de 70 años. Lamentablemente se repiten nociones equivocadas o incompletas que traen consecuencias para la sociedad, inclusive para la misma población que ha sobrevivido en Hiroshima y Nagasaki, que muchas veces por esa desinformación ha sido vista como portadora de malformaciones genéticas y por ello han sufrido discriminación, han sido en muchas ocasiones tomados como escudo en el debate sobre la guerra o las armas atómicas y no siempre han sido escuchados con la debida atención. Y por eso creo que esta primera gran lección como parte de la sociedad, y creo que es una lección humana también, es reconocer que la guerra es una tragedia y es un error desde cualquier ángulo, desde cualquier bando que se vea, ¿no? Tú recordarás, Emanuel, como mucha gente que ha ido a Hiroshima, que cuando uno va al lugar donde se recuerdan las víctimas, el cenotafio, tiene una inscripción que dice, descansen en paz, que el error no se repita. Esta frase, expresada en japonés, no tiene sujeto. Y muchos visitantes discuten cuando van ahí en referencia a ese error, que el error no se repita, y tratan de encontrar cuál es el error, de quién es el error. De alguna manera podríamos reconocer que si queremos vivir en paz, todos deberíamos tener cierta responsabilidad para entender que el error es la guerra misma. No importa de parte de quién o quién tiene exactamente la responsabilidad. Entonces, recuerdo también una de las víctimas de la bomba atómica, que además fue un hombre muy valiente y muy especial, el señor Yoshito Matsushige. Él fue el fotógrafo que tomó las únicas imágenes de Hiroshima, de la ciudad, el día del bombardeo.
trabajaba para el periódico Chugoku Shimbun, Ujú. y él me contó alguna vez en su terrible crónica en las calles de la ciudad, que era un infierno, y en el fondo, aún en medio de su dolor, de todo lo que él estaba viendo, él decía que sentía alivio cuando pensaba que después de esa bomba se tenía que acabar la guerra. No importaba si habían ganado o perdido, él decía que el alivio era pensar que ya no iba a haber más guerra, ¿no? Tenemos que aprender entonces, creo yo, a ser capaces de reconocer que la guerra es el error. Para Mm. quien vive en medio de estos conflictos, la verdadera victoria no está en el triunfo, sino en el fin de la guerra, en recuperar la paz, ¿no? Entonces, esta es una grandísima lección que creo que nos toca como sociedad, como seres humanos. Y luego como comunicadora también creo que hay una lección autocrítica. Tratar de evitar los errores que pudo haber cometido el periodismo cuando se dijeron cosas inexactas. Creo que todavía tenemos la responsabilidad de investigar, de conocer el tema para poder divulgar y divulgar para crear conciencia en la sociedad y que esa conciencia lleve a una mayor participación activa de todos cuando se tomen decisiones sobre la guerra, sobre las armas, ¿no? Por supuesto que estoy consciente de que como comunicadora de que no podemos cambiar la historia, pero sí podemos cambiar la forma en que la presentamos, la forma en que la contamos, ¿no? Y creo que esa es una más de las lecciones y creo que basándome precisamente en la experiencia de haber estado cerca de las víctimas de la bomba atómica, creo que una gran lección como académica que comparto con quienes nos están escuchando es que tenemos que humanizar la narrativa histórica. ¿A qué me refiero con humanizar la narrativa? Bueno, durante estos 76 años de los bombardeos atómicos se han presentado siempre versiones muy contrastantes, ¿no? Por una parte se habla de la retórica de la victimización, de las víctimas de Japón, de Hiroshima, de Nagasaki, de las víctimas, pero a veces se nubla o se quiere intentar borrar la parte también de Japón como un protagonista de la guerra, ¿no? Como agresor. Y por el otro lado se habla del discurso de la victoria, ¿no? Del arma atómica como la salvadora del mundo, la que terminó la guerra y la que trajo la paz, tratando de borrar las consecuencias no humanas, los rostros bajo la nube, como les llamo yo siempre. Entonces, creo que necesitamos acudir a esa tercera visión que nos permita entender que no somos completamente héroes ni tan completamente víctimas, ¿no? En casos como este. Una visión que trate de ser más reconciliadora, que trate de integrar más ambas visiones, que trate de conciliar precisamente los esfuerzos que hacen muchas personas. Los han hecho a nivel global muy importante, como cuando se intentó exponer el avión Enola Gay a los 50 años del bombardeo en el Instituto Smithsonian en Washington, tratando de mostrar al mismo tiempo algunos objetos del Museo de la Paz de Hiroshima. No fue fácil porque todavía la retórica confronta a las víctimas con los victoriosos, o cuando el presidente todavía en funciones Barack Obama visitó Hiroshima y abrazó a alguna de las víctimas de la bomba, sin dejar tampoco de lado la responsabilidad que tuvieron los japoneses en la guerra, que tenían prisioneros de guerra que fueron víctimas de la bomba sin ser japoneses también. Y hay pequeños detalles también conciliatorios entre la sociedad, entre un nieto del presidente Truman que ha venido varias veces a Hiroshima a tratar de acercarse a las víctimas de la bomba, cuando fue su abuelo quien decidió precisamente dar la orden del bombardeo. Estos ejemplos nos deberían dejar la lección a todos de tratar de reconciliarnos y de evitar el verdadero error que es la guerra, ¿no? En todo esto. Hay muchas lecciones que proceden de esto, y más en tiempos como este, en que el promedio de edad de las víctimas que sobreviven en Hiroshima y Nagasaki es 83 años. Es una población en esta época de riesgo en que vivimos, esta crisis de salud que vivimos en todo el mundo, pues es una población de alto riesgo y no queremos que esas voces se vayan a extinguir sin escuchar realmente el mensaje que tienen que dar. Y mucho que reflexionar a partir de las voces de las víctimas. Y la verdad es que escuchándote a ti, con esa pasión con la que hablas de este tema, con todo lo que has investigado, con todo lo
que sabes y nos transmites, realmente sí entendemos, como tú dices, que el gran error de nuestro mundo es la guerra. Pero quisiera un poco moverme a un tema un poco menos duro, menos doloroso, pero no menos apasionado, que es precisamente esa pasión que proyectas y que la has dirigido aquí en Japón a enseñarle a tus alumnos, a acercar a Japón y a México, a hacer un puente que los traiga y cuéntanos sobre estas actividades, lo que has, ya que regresaste a Japón y que has tenido esta vida como académica, como profesora universitaria, cuéntanos un poco de eso que haces ahora y de los retos y los proyectos que hay en la relación entre México y Japón, especialmente entre los jóvenes universitarios. La verdad es que incluso de los temas de la paz, la guerra, Hiroshima y Nagasaki, uno también saca lecciones a partir de escuchar las voces de las nuevas generaciones. Hay niños, claro, hay vida, hay jóvenes, y eso es algo que también he ido descubriendo a través de mi trabajo en la educación. Es un trabajo que siempre he considerado un privilegio, un compromiso que requiere mucha pasión, como bien lo has dicho, y yo he gozado de esa posibilidad tanto en México como ahora aquí en Japón. Y felizmente, cada vez con más posibilidades de integrar o de tender puentes entre la vida universitaria de México y la de Japón. En la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, donde trabajo, como mencionaba antes, pues he tenido la fortuna de encontrarme en una institución que me ha acogido y me ha inspirado mucho desde el lema básico. El lema de la universidad es que las lenguas son la base para construir un mundo pacífico, y eso coincide exactamente con lo que he pensado y con lo que estoy tratando de aprender todavía en la vida, ¿no? Las lenguas y la comunicación son precisamente las materias básicas que yo imparto en esta universidad, y esto me permite perfectamente integrar mis inquietudes como comunicadora y maestra con la posibilidad de descubrir otros mundos a través de otras lenguas. Y más allá de los cursos regulares de lengua española, nuestros estudiantes aprenden normalmente sobre el contexto histórico, cultural y social de los países hispanohablantes. México, como el mayor país, además de habla hispana, pues ofrece muchísimas posibilidades de contenidos muy variados en cursos de literatura, cultura, comunicación, historia, política, sociedad, y particularmente yo he tenido la oportunidad de dar cursos sobre sociedad y cultura latinoamericana, y particularmente un curso sobre estudios especiales de México. Así que es un reto y es una maravillosa oportunidad repasar nuestras propias características como país, como sociedad, porque debo decir que en muchos sentidos yo vuelvo a conocer mi país a través de los ojos de mis estudiantes. Intentando dar respuestas a sus preguntas, uno se formula nuevas preguntas. Es como tener la oportunidad de redescubrir a través de las clases con estudiantes japoneses la propia identidad como mexicana, ¿no? Además, bueno, tenemos un curso de comunicación masiva en el mundo hispano, y tenemos un medio de comunicación, se llama Comunicanda, ahora adaptado a las nuevas tecnologías. Se puede ver impreso, pero también se puede leer en un blog, y los contenidos se pueden ver también en un canal de YouTube, y estos contenidos se envían a los medios formales de comunicación en México, que han tenido en varias ocasiones pues interés, consideran estos temas de interés general y periodístico, y los han divulgado también en medios de comunicación de México. Así que, bueno, estos son algunos de los ejemplos de cómo uno sigue nutriendo el propio conocimiento sobre el país, mientras trata también de aprender junto a los estudiantes, ¿no? sobre estos temas. Claro, y que has estado impulsando mucho la relación de la Universidad de Kanda de Estudios Internacionales con México. Entonces, eso definitivamente eres una de las constructoras constantes de los puentes que existen a través del océano entre México y Japón, y eso nos da mucho gusto y te lo agradecemos muchísimo. Pues muchas gracias a ti por esta oportunidad. Tenemos felizmente una relación activa, muy presente y muy viva, hablando ahora de la juventud y la revitalización de los temas, que nos permite acercarnos mucho a México, ¿no? Estar siempre en contacto con México, sí. Pues sí, definitivamente, como te decía, muchas gracias por todos esos puentes vivos que tú ayudas a construir entre México y Japón
con tu labor diaria y con esa pasión que se nota en tus palabras y que le pones a todos estos temas. Y oye, pues ya como estamos acercándonos al fin de nuestra charla del día de hoy, quisiera hacerte unas cortas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados, que sí me interesaría mucho en este caso conocer tu opinión, porque ¿qué le recomendarías tú a los japoneses no perderse de México? Hay muchísimas cosas, yo lo sé, pero creo que, aunque suene un poco abstracto, el color, Ajá. la alegría y la luz, que se dejen seducir, ¿no? Por el color del cielo, de las casas, de los jardines, los mercados, los textiles, las artesanías, la luz, el sol, el brillo sobre las montañas, especialmente en los pueblos, y la alegría, ¿no? Que encuentren amigos, que eso no es muy difícil, que se dejen llevar al camino de la alegría, que vayan a las fiestas, que se rían allá donde es algo tan natural, que sientan ganas de vivir, que se dejen abrazar. Hay muchísimas anécdotas de nuestros estudiantes cuando resumen como una gran lección en México, aprendí a abrazar, ¿no? Ahora que tal vez el contacto físico no es tan posible en estos tiempos, pues que se dejen apapachar, ¿no? Que dicen Claro. que es una manera de abrazar con el alma y que pongan en práctica esas ganas de vivir intensamente y se traigan una buena reserva al regresar a Japón. Oye, ¿y a los mexicanos qué le recomendarías no perderse de Japón? Creo que haría énfasis también, tal vez otra vez en algo que puede parecer abstracto, no perderse la gente, la sociedad, la civilidad. Que no busquen solamente videos en las redes sociales con imágenes sobre detalles sorprendentes de la sociedad japonesa, que levanten la vista y los vean, que los vivan, que los acepten como una posibilidad, que vivan intensamente los contrastes de estas megalópolis como Tokio, con Shibuya, con Akihabara, con el neón, la tecnología, pero que no se pierdan la posibilidad de salirse de la ruta y encontrar a la vuelta un modesto santuario con un monje barriendo con una escobilla de ramas, que no se pierdan el milagro del monstruo urbano que todavía tiene en sus entrañas seguridad, orden, silencio, paz. Y por supuesto que no la dejen aquí, que se la lleven también a México, ¿no? Igual que se lleven una carga de todo esto a México. Pues muchísimas gracias de verdad por todo esto que nos has compartido hoy con tanto gusto, con tanta pasión que nos transmites, con tanto interés que nos da por conocer más sobre estos temas y sobre todo lo que nos falta por hacer para acabar con ese monstruo tan terrible que es la guerra. Y bueno, solo quisiera hacerte una última pregunta que siempre hacemos es, pues tus quesadillas con queso o sin queso. Ay, qué difícil, ¿verdad? Después de todo esto. Bueno, mi experiencia particular con queso, ¿verdad? Por mi origen y por la forma en que yo las como y las preparo. Pero yo tendría que ser congruente con mi discurso pacifista, ¿no? Y considerando que la pregunta ya lleva implícita otra opción, pues bienvenidas también las sin queso. Y mucho más todavía las que integran ambas opciones, ¿no? Con queso y algo más que eso. Oye, pues muchísimas gracias, Silvia. Te agradecemos mucho todo lo que nos has hablado y todas estas cosas tan interesantes, tan profundas, tan importantes y que tú sigues compartiendo. Y este mensaje de paz y de concordia creo que es muy importante y te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias, ha sido un placer y esperemos que este mensaje realmente sea una invitación a valorar la vida. Con esto concluimos este episodio del podcast MexJapón, agradeciendo a Silvia Lidia González y a todas las personas que nos escuchan. Envíenos sus sugerencias sobre invitados que les gustaría escuchar aquí o cualquier otro comentario al correo info.jpn@sre.gov.mx. Síganos y denle like a nuestro podcast en Spotify o en YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón.
Los esperamos en todos los episodios que producimos alternadamente cada semana, tanto en español como en japonés. No dejen de escucharnos. ¡Sayonara!